sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir y ayudar. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué ambiente te encuentres ahora mismo, pero ya empezó tu programa favorito, tu podcast favorito, Corazón Podcast. Mi nombre es Mirka Asensio y estoy muy emocionada por el tema y por el invitado que comparte el día de hoy. Digo los invitados porque ya, Kenneth, ya son 2 programas, Kenneth. Claro que sí, mi querida Mirka. ¿Cómo está toda la gente que está conectada a Corazón Podcast? Es un gusto, una bendición poder conectarnos cada día jueves a este maravilloso espacio donde sabemos que hablamos al alma y también directo al corazón. Bueno, y estoy a la expectativa del tema que se hablará el día de hoy. Creo firmemente que muchos corazones van a ser restaurados, bendecidos con este tema y por supuesto con el invitado. El tema que tenemos el día de hoy es la culpa, la voz que acusa. ¿Te sientes como identificado tal vez con ese tema? Tal vez sí, un poquito la verdad. Y no solo yo, también sé que muchos cristianos y mucha gente que está conectada se siente identificado. ¿Por qué? Porque justamente también, como estábamos conversando antes de comenzar, la culpa es como una enfermedad silenciosa, que no podemos ver los síntomas de afuera, pero de adentro carcome poco a poco. Y justamente es un tema que nos va a encantar debatir, abrirlo y también darle un consejo a toda la gente que nos está viendo para poder deshacerse y liberarse de este peso de la culpa. Por supuesto que sí, mi querido Kenneth. La culpa, esa voz que a veces uno tiene en la cabeza y dice, ¿por qué será que no lo hice? Bueno, esto y más estaremos tratando en este podcast, así que por favor póngase cómodo, coja su celular, su televisor, su tablet, su computadora, siéntese en un mueble, coja su lápiz, su papel, porque creo firmemente que hoy Dios le va a hablar a su vida. Y para este programa especial tenemos un invitado especial y con nosotros tenemos al pastor Brian Andrade. Bienvenido, pastor. Hola, gracias a todos. Bueno, a ustedes gracias por la oportunidad, a Cristo TV. Creo yo que es mi casa también, no sé si es así. Claro, es su Claro. casa ya, ahorita es su casa. Me Pero no se lleve adueño nada. de la casa, yo me Me adueño adueño. No, aquí agradecido, ¿verdad? Y contento de poder estar con ustedes. Para mí es una oportunidad poder llegar con la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder también compartir, ¿verdad? Con ustedes, conversar un poquito. Hay gente detrás de la pantalla que se va a identificar con este tema. Es un tema importante, así que como dijo Mirka, ¿verdad? Prepárense, acomódense, no se duerma nada más, ¿verdad? Solamente, Por favor. no, acomódense no tanto para dormir, sino más bien para recibir y que pueda el Señor hablarte hoy a tu corazón y pues este programa pueda ser de edificación. Amén, así Amén, es. claro que sí, Pastor Oren. Y también para comenzar a ver un poquito también este tema, quiero que también usted tal vez puede su experiencia, si ha sentido alguna vez culpa también, porque a veces también la gente que ve el podcast o a veces va a iglesias, a veces piensan que los pastores o que gente de la congregación como nos ve tan felices o llevando la palabra, no sabe tal vez el peso que lleva atrás también y tal vez a veces también cómo el diablo acusa a través de la culpa. Tal vez ha sentido en algún momento cargando un peso de culpa, alguna voz que le habla tal vez. Sí, en muchas etapas de mi vida, antes de ser cristiano, siendo cristiano, antes de ser pastor, siendo pastor, yo creo que como pastor, respondiéndote un poquito, ¿verdad? Creo que la culpa que a veces los pastores cargamos es quizás no a decir algo que termina afectando a un hermano, a una ovejita, y esa persona pues termina apartándose del Señor. Yo creo que esa es con la Wow. culpa con la que he lidiado, la verdad, no quiero presentarme aquí como un santo y todo perfecto, sino que yo también con mis palabras he lastimado, con mis palabras he herido, con mis actitudes también como pastor a veces terminamos como que yéndonos un poquito más allá de lo que el Señor quiere. Y quizás la culpa como pastor es esa, es haber dicho algo que afectó a alguien y que llevó a apartarse, llevó Wow. a alejarse del Señor y fueron palabras mías. Lo que sí te puedo decir es que con la ayuda del Espíritu Santo me he acercado a esas personas y he hablado, he pedido perdón, he reconocido, ¿verdad? Mi falta y pues hemos logrado que a través de eso no necesariamente estén en mi iglesia, quizás en otra iglesia, pero al menos saldé esa parte. Y lo que sí quisiera decirles que es que la culpa como tal nunca jamás nos va a sentir el Señor Así es. culpables. De hecho, la palabra en el libro de Apocalipsis habla y establece que aquel que acusa a los hermanos es Satanás. Así Amén. es. O sea, el Espíritu Santo jamás te va a sentir culpable, te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es muy diferente, ¿no? Amén. Totalmente de acuerdo, pastor. Algo que he podido aprender también es acerca de que cuando tú superas una área en tu vida, tú tienes una nueva autoridad, tú portas una nueva autoridad sobre aquella área porque la superaste. Obviamente bajo el manto de Dios, como usted dijo, reconociendo, entendiendo que tal vez hiciste mal, te equivocaste, y cuando tú reconoces y te rindes a los pies de Jesús y tú le rindes esa área que te equivocaste, tú portas una nueva autoridad en esa área para poder hablarle y decir, ¿sabes qué?
yo pasé por eso, yo me equivoqué, yo fallé, pero Dios me dio una nueva oportunidad y yo hoy te digo, sabes que no lo hagas. Tú portas una nueva autoridad. Ahora, el tema de la culpa. Sabemos que en todos en algún momento de la vida hemos cometido errores, pero el peso de la culpa, esa voz que comienza a decirnos, ¿por qué lo hiciste? Si no lo hubieras hecho, no hubiera pasado esto en tu vida. Usted lo ha pasado, mi pastor, Sí, a sí. corazón abierto. Claro, y como les decía, comencé diciéndole como pastor cuál ha sido mi mayor culpa, ¿no? Pero también como antes de ser pastor o antes de ser cristiano, sí cargaba con mucha culpa en mi corazón. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero escucharle una experiencia para que me Ya, cuente. ok. Claro. Vamos a responder la pregunta, Melga, ok. Ok. Sí, la verdad, cuando era joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven, Más joven. la culpa que llevaba era que hacía sufrir mucho a mis padres por mi rebeldía como tal, Ok. por mi corazón, esa rebeldía, ¿verdad? Con causa, según yo. Y quería hacer sentir, hacer notar, ¿verdad? Que me sentía afectado, que me sentía mal, y a veces uno hace lo contrario que los padres le piden, ¿no? Tú que estás viendo esto, quizás te sientes no atendido, no escuchado, no amado, y hacemos lo contrario, ¿no? Papá dice esto, yo hago lo contrario, mamá dice acá, yo hago lo contrario, ¿no? Y a veces pasa también en el matrimonio, donde sea, y yo me sentía así. A medida que fui avanzando, inmediatamente uno dice, no, yo estoy bien en mi asunto, pero a medida que fue avanzando el tiempo, y luego fui padre, y obviamente me casé, fui papá, y ya comencé a conocer al Señor, sentía esa culpabilidad y sentía esa culpabilidad que me hacía sentirme así como tal, que no hice las cosas correctamente. Entonces hice algo. Le dije, Señor, si tú consideras que yo tengo que redimir las cosas que hice, tú revélamelo, tú muéstrame. El Espíritu Santo puso en mi corazón ese convencimiento de ir y pedir perdón a mis padres. Wow. Fue de las veces que no podía ni hablar por el llanto que tenía contenido, porque la culpa, como tú decías, sí, es una enfermedad silenciosa y que tarde o temprano sí se va a ver visiblemente en tus acciones, Claro. en tus actitudes, Sí. en tus palabras, en tus gestos, en tu rostro. Y ese día le dije al Espíritu Santo, ayúdame a tener la valentía de ir a pedirle perdón a mis padres, de ser libre. Y cuando fui a mi papá, me encerré unos minutos en el baño, no quería salir. Mi esposa Wow. me dijo, bueno, ¿vas a hacerlo o no vas a hacerlo? Entonces le dije, sí, sí, voy a hacer. Fui. Solo alcancé a decirle, perdónenme por haberles hecho mucho daño en mi juventud y también los perdono por todo. Y honestamente en ese momento sentí como cadenas cayeron de mi ser, de mi Wow. vida. Fui libre y esa culpa se fue para siempre en mi corazón. Qué tremendo. Realmente, mira, uno de los pasos, de los primeros pasos que uno debe de hacer cuando sientes esa culpabilidad, tal vez de un error cometido, una mala decisión tomada, es poder reconocer. Yo creo que reconocer te libera, reconocer primero tu error y luego reconocer delante de Dios que hiciste mal. Te ayuda a liberar, Sí, Kenneth. claro que sí. También para la gente que nos está viendo, vamos a ver qué es la definición de culpa, porque a veces algunos piensan culpa es un peso, algo a la conciencia, a veces uno piensa que es como el dibujo animado, al angelito y el diablito que le habla aquí, pero dice que la culpa es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Justamente también a veces cometemos errores, cometemos faltas, y digo yo que tal vez la culpa es algo bueno porque hay gente a veces que comete errores, que comete tal vez falencias, peca y no siente nada, pero también ese sentimiento de culpa es algo bueno, pero ¿qué hacemos con ese sentimiento de culpa? Porque hay gente también a veces que perpetúa la culpa o gente que dice, bueno, yo tengo la culpa. La cosa no es solo sentir la culpa, sino qué hacer después de esa culpa. Si le hemos hecho daño a alguien o hemos tal vez cometido un error, ¿qué hacemos con esa culpa? No, y sabes que has tocado un punto muy importante y aquí me gustaría que el pastor también pueda comentar un poco de esto acerca de que a veces nos sentimos tan culpables que ya comenzamos a entrar a otro rol, al papel de víctima. Y a veces entrar al papel de víctima nos estanca, nos paraliza Sí. lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces si uno comete un error, tomaste una mala decisión, pero ya entras al punto de quererte, suena un poquito duro, pero quererte ser la víctima de la situación. ¿Qué se puede hacer ahí, pastor? Creo que el peor caso de una persona que ha cometido un error es volverse una víctima. Porque entonces tú dices, bueno, yo te hice eso porque tú me hiciste eso. Ujú. Claro. O yo actúo así porque tú me llevaste a hacer eso. Eso creo que es de cobardes, no es de valientes. El Señor establece en el libro de Romanos que Él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, no veo a Cristo haciéndose la vida. Ustedes, fariseos, me atacaron. Ustedes me crucificaron. No, el Señor fue a la cruz. A Él no le quitaron la vida. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó por amor. Él dijo, yo tengo el poder de darles mi vida y volverla a tomar. Él resucitó el tercer día y nunca vino a decir, miren lo que me hicieron con las marcas. No, sus marcas representan victoria. Y quizás tus marcas, que a lo mejor de errores, pecados que has cometido, falencias, equivocaciones, no te hacen víctima, te hacen vencedor, porque pese a eso el Señor te ha levantado, te ha resucitado y te ha sentado en lugares celestiales. Pero yo sí creo que uno puede decir, me siento culpable de algo, pero llorar, lamentarse, quizás tener remordimiento, pero nunca cambiar. Entonces, la culpa te llevó a tener un escudo de defensa
para decir, sí, chuzo, me siento culpable porque mi matrimonio se acabó, me siento culpable porque no crié bien a mis hijos. Pero no te has muerto, Así es. sigues todavía viviendo y ese es el poder transformador del Espíritu de Dios, que te puede ayudar a ver tus errores y comenzar a redimir el tiempo. Dice la palabra que los Ok. tiempos son malos y hay que aprender a redimir Sí. este tiempo. Si yo, como lo hice yo, redimí el tiempo, hablé con mis papás, eso conllevó que hoy en día mis padres crean en Jesucristo, estén en la iglesia que nosotros pastoreamos, sirvan con Wow. nosotros, porque imagínate, todo comenzó no solo diciendo, ay, chuzo, sí me equivoqué, no, fui, Claro. reconocí, hablé, me arrepentí Exacto. y hoy vemos un resultado y frutos en mi familia. Claro que sí, pastor. Qué increíble palabra porque usted habla acerca también, como hablaba Mirka, del papel de víctima. No caer en ese papel y también, como dice la definición, hacerse cargo de esa acción, hacerse responsable debido a que, como usted dice, ya está bien, nos caímos, culpamos, tal vez herimos, pero ¿qué hacemos después de eso? Redimirnos, pedir perdón, pedir disculpas, porque, bueno, está bien hacerse cargo de la culpa y no solamente tengo la culpa, sino redimirse, sabe que pedir perdón a los padres, fallé en el matrimonio. Y justamente me encanta eso mucho, pastor, porque dice redimir en el tiempo, porque justamente algunos nos quedamos con esa culpa, pero no nos redimimos, no pedimos perdón, no nos acercamos y es algo que justamente también mucha gente actual que por ese sentimiento de culpa no se acerca. Y dice justamente la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente, dice. Así Así, es. acerquémonos a pedir disculpas y lo más importante, no nos quedemos con ese papel de víctima. Tomemos acción, responsabilidad y redimamos las acciones que hemos hecho. Mira, ay, perdón, Sí, pastor, diga, siga. ¿sabes cuál es el mayor problema de la culpa? Es que no me, como lo acabas de decir, me impide acercarme a Dios. Exactamente. Así es. Es como que me siento indigno, Invalidado. invalidado, me siento señalado y como que Dios está viéndome con una cara así de lejos, como que es lo peor que hay. Qué decepción. Y eso le Pero pasó no. a Isaías. Isaías, antes de ser el llamado de profeta, era un sacerdote como tal. Ujú. Y dice que tuvo una visión, ya Isaías anciano, tuvo una visión del trono de Dios. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo, yo que soy labios inmundos. O sea, inmediatamente, ¿no? Ver la magnificencia de Dios, ver el trono de Dios y ver a Dios sentado en el trono, los querubines, los ángeles, y ver todo el trono de Dios, dijo, yo soy un muerto, soy labios inmundos, soy lo peor de lo peor y viendo la culpa. Ujú. Sí. ¿Pero sabes qué hizo Dios? Mandó un ángel con un carbón encendido y lo puso en su boca. Y Amén. dice la palabra en Isaías 6 y le quitó la culpa. Wow. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la paz. Tenemos paz con Dios para con Cristo Jesús a través de la fe. Entonces derribó esa muralla de culpabilidad por tu pecado, de culpabilidad por el récord que tienes, la culpabilidad que tienes por las obras que has hecho. Derribó esa muralla, Dios te espera al otro lado y te dice, tu culpa yo la limpié, tu culpa la redimí. ¿Para qué? Para que te puedas acercar confiadamente, como decías, al trono de mi gracia y sentirte amado por el Señor. Algo muy clave que hizo Isaías, y lo podemos seguir repitiendo, es que reconoció la importancia de reconocer tus errores, la importancia de postrarte a los pies de Jesús, provoca que los cielos se abran a tu favor. Mira, una de las cosas que a veces pasa en nuestras vidas es que a veces le pedimos perdón al Señor. Y el Señor ya te perdonó, pero a veces no te has perdonado tú mismo y esa culpa sigue invadiéndote. A veces la culpa es como una cárcel que te quiere mantener encerrado y estancado. Y el único que acusa, el pastor Ryan lo dijo al inicio, el único que acusa es el diablo. Amén. Dios te redime, Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas encaminarte hacia el propósito que fuiste creado. Bueno, yo creo que este es el tiempo donde Dios te está hablando, querido amigo, querida amiga, tú que nos estás mirando, dice la Biblia, que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Dios lo levanta. No sé cuántas veces tú te equivocaste, pero es que Mirka, ya me he equivocado más de 2 veces, ya 3 veces, fallé, no importa. Yo creo que algo que el Señor quiere hacer en tu vida es poder enseñarte a que tienes que entregarle tu corazón, tienes que entregarle el control de tu vida. O sea, si tú ya ves que te equivocaste una vez, te equivocaste 2 veces, te equivocaste 3 veces, ya. O sea, tú también ya pongo un alto en tu vida y decir, ya hasta Amén. aquí ya tomé malas decisiones. Hasta aquí volví a fallarle al Señor y comienza a ser radical. Si tú quieres ver nuevas oportunidades, Dios te puede dar hasta 10 oportunidades, pero ya depende de ti que ya comienza a cumplirse ese propósito y ese llamado en tu vida, porque a veces como que queremos que Dios haga algo en nuestra vida y Dios lo quiere hacer, pero a veces nosotros retrasamos los tiempos de Dios con nuestras malas acciones y malas decisiones. Claro que sí, Mirka, justamente algo que hablaba el pastor es que a veces, y toda la gente, y tal vez creo como por instinto humano, cuando pecamos, cuando fallamos y sentimos ese sentimiento de culpa, es cuando nos más alejamos de Dios, pero es cuando Así debemos es. más acercarnos. Así Porque es. justamente también a veces pasa en las iglesias, en las congregaciones, cuando un hermano peca y
falla, deja de congregar, deja de asistir, y justamente es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. A veces por instinto nosotros pensamos, es que Dios me castigó y por eso necesito estar lejos de Él. Es cuando Dios te pide que estés más cerca, porque justamente nuestra mente humana no entendemos, dices, el amor incondicional de Dios que pasa, dice, sobre todo entendimiento. A veces nosotros como humanos queremos decir, no, es que si yo es como los niños, por ejemplo, si yo me equivoco o saco una mala nota, mi papá me pegan o me retan o me ponen un castigo, pero Dios, en cambio, a veces nosotros como sentimos como Dios fuera nuestros padres y decimos, no, es que yo estoy castigado y tengo que alejarme de Dios. Pero es en ese momento donde tenemos que más acercarnos, y la culpa hace como una barrera. Pero algo que me encantó que dijo el pastor Andrade es que dicen que Dios ya pagó, Dios abrió el camino, dice, Dios rasgó el velo para poder entrar en ese camino de la gracia, del perdón. Y entender algo muy importante, que el perdón no tiene un límite de tiempo. El perdón es inmediato. A veces pensamos, como dijo, pensamos que Dios nos castiga. Cometimos el error, le pedimos perdón al Señor con un corazón contrito y humillado, pero estamos como que nosotros mismos nos disciplinamos. No, es que el Señor no me va a hablar, es que el Señor... ¿Y qué pasó con el hombre, con este ladrón de la cruz? O sea, ¿acaso Dios dijo, tiene que pasar 10 años, 5 años, un mes para yo perdonarte? Lo perdonó inmediatamente, Dijo, hoy pastor. Conmigo estarás en el cielo. Hoy conmigo estarás en el cielo. Mira, cuando tú dijiste 7 veces que al justo y 7 veces vuelve a levantarse, yo lo asocio con las palabras que le dijo Pedro a Jesús. Cuando le preguntó, le dijo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Wow. Jesús dijo, hasta 7. Pedro dijo, hasta 7. O sea, ¿sí te acuerdas? Con cadena, 7 veces cae el justo. 7. O sea, como que caíste 7 veces, la octava ya no te perdono. Ya terminó. La octava ya es un problema realmente. Ajá. Y como que, recuerda que la semana tiene 7 días y en el Así séptimo es. día Dios descansa. Es como que prácticamente el 7 para ellos es un número como que perfectamente yo ya cumplí con la ley. Ajá, un límite. Okay, ya. O sea, ya octavo ya eres un gentil, octavo ya eres un tipo reprobado. Pero Jesús dice, te voy a explicar la gracia. La gracia es 70 veces 7. Wow. No es que te da el derecho de pecar, ni es una licencia para pecar la Así gracia, es. pero más te dice, wow, quiere decir que no es que importa cuántas veces me caí, sino que tú estás dispuesto a levantarme y que Wow. esa gracia que lo estoy recibiendo no por hacer algo, sino más bien no me merezco aquello, me levantas y me restauras para hacer aquellas cosas que me llamaste. La gracia no es un espacio, una puerta de escape para decir, yo puedo hacer lo que quiero, Dios me ama como soy y seguiré siendo así. No, la gracia es un espacio para entender que no nos merecíamos aquello y por aquel agradecimiento, vale la redundancia, de la gracia, no voy a pecar más. La palabra del Señor establece en la primera carta a Timoteo que lo que nos enseña la gracia es poder alejarnos de la impiedad, alejarnos de la maldad y poder agradar a Dios. Eso es lo que nos enseña la gracia. Así es. Es como que alguien Amén. te aprobó un examen que tú no estudiaste, y tú dices, ¿sabes qué? No voy a seguir haciendo esto, voy a prepararme porque ya Así es. como que pasé raspando, entonces ya los siguientes me voy a preparar. Es igual. La ley no, la ley había que cumplirla y si no la cumplías, tabla, ¿no? Entonces eso va. Claro que sí, justamente porque hay gente que tiene esos pensamientos, como dicen, de hacer penitencias o hacer ciertas reglas para poder pasar o para poder ser perdonado, pero justamente Jesús nos habla acerca de ese tema de la gracia. Y un ejemplo que yo también quiero hablar y me encanta es acerca de Jesús y Pedro, cuando sabemos que Pedro negó al Señor. Y ahí hay un claro ejemplo de culpa, porque justamente dice cuando suena el gallo y él dice que estaba triste y todo, y después Jesús de nuevo se le acerca y le dice, ¿me amas? Le preguntó una vez, sí lo sabes, Señor. ¿Me amas? Por segunda vez. Tercera vez, ¿me amas? Señor, ya lo sabes. Y justamente el Señor cuando hace esas preguntas lo hace de manera tal vez retórica, ¿no? Porque él sí sabía que lo amaba, pero él quería escucharlo por él. Y él de esa misma manera, él dice, aún sintiéndonos la culpa, Pedro tenía un propósito. A veces también nosotros pensamos que nuestras fallas, nuestros errores nos descalifican del propósito de Dios, pero es acerca a través de esa gracia que nosotros tenemos ese propósito hermoso. Y como hizo Mirka, algo que me encantó también, como decía el pastor Andrade, es que también la gracia nos da el permiso libre para pecar. Porque está bien que peques 1, 2, 3 veces, pero ya cuando comienzas a disfrutar o te comienzas ya a gozarte en tu pecado, ya no es pecado, ya es perversión ya en eso, ya no es culpa ya. Eso ya es una acción ya tal vez voluntaria, y nosotros tenemos que diferenciar esa culpa también de la gracia, porque sabemos que estamos en tiempo de gracia, pero tenemos que en medio de eso agradecerle a Dios, pedir perdón y liberarnos de ese peso de culpa. Por supuesto que sí. Yo creo firmemente de que si tú rendiste tu corazón al Señor, si tú le pediste perdón al Señor y estás arrepentido por lo que hiciste, yo creo fielmente que Dios primero ya te perdonó y también Dios te quiere usar poderosamente. Sí. Si a Pedro, que lo negó 3 veces, lo usó poderosamente, ¿cómo no te va a querer usar a ti por un error que cometiste? ¿Cometiste un error? Ok, reconócelo. Pídele perdón al Señor y libérate de aquella culpa. La culpa simplemente es una cárcel que el enemigo te quiere mantener ahí para que tú puedas paralizarte y no puedas establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Porque mira, todo propósito que Dios quiera cumplir
en ti y a través de ti va a ser para que su nombre pueda ser glorificado, Así es. pastor. Algo que me llama la atención sobre lo de Pedro es que Jesús no le preguntó, Pedro, ¿por qué fallaste? Claro, amén. Los hombres sí Totalmente. te preguntan eso. ¿Y por qué caíste, hermano? ¿Y por qué hiciste esto? O sea, como que uno le va a responder, ¿no? Ah, ¿por qué cayó? Ajá. Pero mira cómo pregunta Dios las cosas. Y quiero que tú y yo que hemos caído, y tú y yo que hemos pecado, Jesús le dice, ¿me amas? Wow. No le dijo, Pedro, ¿por qué fallaste? ¿Sabes cuándo le dijo? Cuando le preguntó a lo que hizo fue cuando dudó, no cuando cayó. Ujú. Jesús deja y Juan escribe, porque es el que estaba ocularmente viendo lo que estaba pasando, escribe para que nosotros los que estamos en este tiempo entendamos cuando caemos cómo actúa Jesús. En el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 2 dice, si hemos pecado, hijitos, si han pecado, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el Amén. justo. Jesús se le presenta y le dice a Pedro en la orilla, el negado buscó al que le negó. La gente dice, a mí me negaron, yo no te voy a buscar. Tú me fallaste, olvídate que yo te voy a buscar, que Dios te perdone porque no te va a perdonar. Ujú. Pero el negado lo buscó en la playa, lo sentó a comer, lo sentó ahí con un pez y con un pan. Se conversó, le hizo la pregunta más importante, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Por qué le preguntó 3 veces si lo amaba? Porque fue 3 veces que lo negó. Wow. Que hizo Jesús, redimió la historia. Amén. Tú me negaste 3 veces, para mí cuenta que me dijiste 3 veces que me amabas. Y como dijiste, cuando tú reconoces y te arrepientes de corazón, el Señor te da la autoridad. Las 3 respuestas de Jesús fueron, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Predica, cuida mis ovejas. Cuando tú te arrepientes, la culpa es perdonada, tus pecados son perdonados, te vuelves a Dios, Dios te abre el camino para que puedas servirle y que otros más también salgan de la cárcel donde tú un día y yo estuvimos. Claro que sí, me encanta mucho la historia de Pedro porque le dice, ¿por qué 3 veces? Porque 3 veces lo negó y 3 veces lo quiere restaurar. 3 veces has caído, 3 veces Dios te quiere levantar. 3 veces tú has sentido que has pecado, 3 veces Dios te va a levantar el triple, porque también dice que tiene 3 profecías. Dice, tú serás pescador de hombres, sobre ti edificaré mi iglesia y sobre ti tienes las llaves del reino de los cielos. Wow. O sea, esas profecías, por algo que me encanta, que también Dios, que por más que tú hayas pecado, hayas caído, ese propósito y esa palabra aún sigue, porque el propósito dicen que es eterno. El propósito, ¿por qué es eterno? Porque dice que desde antes que hemos sido creados de la fundación, así que no importa, porque aunque tú piensas que hayas caído, Dios sabía que ibas a pecar, pero aún así creyó en ti para darte ese propósito, para darte ese sueño. Y algo más importante, la palabra, la profecía, ese propósito es más fuerte que cualquier error, que cualquier caída. Así que tú que estás viendo también, siéntete abierto delante de Dios, que no importa lo que has caído, lo que hayas pasado, Él sigue abierto hacia ti porque hay un propósito que quieres cumplir. Kenneth, mi querido pastor, tenemos una pregunta por parte del público. Ay, sí, sí. Hay una pregunta pues que el público bueno, son 2 preguntas. Kenneth, tú tienes la primera pregunta para el pastor. Claro que sí, pastor. Justamente aquí hay una pregunta anónima de una hermana de una congregación que ella habla acerca de que dice que ella ha pecado, pero ella ya pasó 3 años ya en restauración, ya ha sido liberada por sus pastores y ella también ya ha dado frutos de esos cambios. Pero ¿por qué ella dice que aún se siente culpable? Porque dice que justamente ella dice que sigue congregando, está bien, ya ha dejado de pecar, pero pastor, ¿por qué aún mi mente siento que soy culpable? ¿O por qué aún siento en mi mente que tengo algo que pagar? ¿Qué le puede decir esa hermana también esa respuesta? Porque justamente al igual que ella, yo sé que hay varios hermanos en congregaciones que tienen esa pregunta que es acusadora tal vez, aunque ya han pasado su proceso de restauración, de levantamiento, aún sienten ese peso o algo que deben pagar. Bueno, creo que hay 2 respuestas para esa pregunta. La primera, la palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Ujú. Hay gente que sirve en la iglesia, pero con la mentalidad de la que cayó. Hay gente que predica con la mentalidad de que cayó. Hay gente que sirve o hace algo, o se volvió a restaurar o volvieron a hacer algo, pero sigue con esa mentalidad. La metanoia de la palabra arrepentimiento es cambiar de mente, no volver atrás, no regresar. Hay gente que dice, esta persona tiene un cambio de 360. No, 360 es volver al mismo lugar. Claro. Es de 180, hacia el otro lado. Entonces yo creo que más bien, si nos arrepentimos genuinamente, ¿verdad? Sabemos que Dios, primero Juan 1:9 dice, ¿no?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Entonces, si yo cargo con una mentalidad, por eso Pablo lleva a renovados nuestra mente en el espíritu, vuestro entendimiento. Renovar mi mentalidad, cambiar mi forma de pensar. Ese es el primer paso. La segunda se le llama el nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, todo queda atrás. Amén. No hay oportunidad de volver a caer. Mi consejo, por eso Jesús le dijo, eres maestro, enseña las escrituras y no sabes esto, porque que leas la Biblia, que prediques, que sirvas, que ya te haya liberado y sacó todos los demonios, pero no has nacido de nuevo, es alguien que lastimosamente está vestido con ropas espléndidas, pero está sucio por dentro. Permítele al Señor que nazcas de nuevo. Y el Señor, yo quiero nacer de nuevo en ti, para que todo quede atrás. 2 Corintios 5:17 lo establece y dice, de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Amén. Pastor, tengo otra pregunta por aquí. Dice, yo engañé a mi pareja y me dio el divorcio. ¿Cómo puedo lidiar con este peso de culpa? Primero perdonándote a ti mismo, porque veo que la culpa está en tu pregunta. Engañaste a tu pareja, quebrantaste el mandamiento, en este caso, del adulterio, que quebrantaste la confianza de aquella pareja tuya, no sé si tengas hijos, pero quebrantaste ese lazo matrimonial, familiar, sí, caíste. La palabra dice en Apocalipsis, ¿no? De modo que te digo que te arrepientes donde has caído para que no roben tu corona. Quizás uno perdió el matrimonio, pero nunca te van a quitar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Quizás ya confesaste tu pecado, te arrepentiste, ahora comienza perdonándote a ti mismo de aquello que te entregaron. Yo no me imagino a Adán diciendo, rayos, por mi pecado todo se fue por la borda. ¿Te imaginas? Adán fue infeliz, creo que todos Sí, esos años de vida. Así Adán diciendo, chus, todo, o sea, como que el que está trabajando aplasta un botón que se destruye todo así. ¡Wow! Condené a toda la humanidad por mi Sí, desobediencia. o sea, y alguien dice, pero wow, entonces Dios tuvo que armar un plan B. No, Dios no tiene un plan B. Dios siempre sabía cuál era el plan de redención y que iba a mandar a su hijo, pero le dio la oportunidad al hombre de que escogiera. Lo que se le conoce libre albedrío. No está en la Biblia, pero la gente lo dice. Wow. Pero es la oportunidad de decidir. Tú decidiste, tomaste la decisión, caíste, escuchaste al enemigo como Adán y Eva. Pero ¿sabes qué? Más Dios mostró su bondad y el amor hacia los hombres, haber enviado a su hijo por nosotros. Y ahí es tu reafirmación y tu confirmación para salir adelante. Si Dios te permite volver con aquella persona, o no lo sé, será camino de Dios, pero debes entender que si te perdonas a ti mismo y recibes el perdón de Dios, podrás también avanzar en lo que hoy estás viviendo, y oro con todo mi corazón para que tu vida pueda ser restaurada y entiendas Amén. la bondad de Dios a través de Cristo Jesús. Algo que he podido aprender es que no hay error que te condene y no hay error que no pueda cumplir aquel propósito por el cual fuiste creado. Quiero que hoy sepas que Dios te ama, que Dios te perdona, Dios te redime, pero como lo dijo el pastor Brian, ya depende de ti. Ya depende de ti. En ti está la decisión de quedarte en ese hueco estancado de la culpa, del pecado, de todas las malas decisiones que tomaste, o salir de ese hueco y decidir afrontar cada decisión, afrontar cada persona, afrontar cada cosa que te toque afrontar, la realidad, pero continuar. Algo que aprendí también justo ayer, tuvimos una experiencia especial en la iglesia, y algo que comentaba la pastora es que existe una realidad y existe una verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que Dios tiene sobre ti es que eres alguien grande y que Dios quiere establecer y cumplir un propósito hermoso y eterno en tu vida. Esa es la verdad, pero la realidad tal vez es otra. Tal vez tu realidad es que fallaste, engañaste, mentiste, te equivocaste. Esa es tu realidad ahora, pero no es la gran verdad que Dios tiene sobre ti. Y Dios quiere que tú no vivas en esta realidad, sino que tú creas en la verdad que ya Dios ha declarado sobre tu vida. Pero para poder llegar a esa verdad, tú necesitas poder reconocer, salir de ese estanque de ansiedad, de depresión y de culpa, y comenzar a creer en las nuevas oportunidades que Dios tiene para tu vida. Claro que sí, justamente también aquí me encantó justamente este tema porque también nos habla acerca de que la culpa, hablamos al principio, que es la voz que acusa, y también es como algo que no vemos, pero lo sentimos también. Y justamente yo sé que hay gente de que tal vez no se siente redimida, no se siente perdonada porque no ve físicamente el amor no lo podemos tocar, el perdón no lo podemos tocar, la paz no lo podemos tocar, pero lo recibimos por fe, al igual que la salvación, que la gracia dice que la recibimos por fe, porque aunque no lo veamos, nosotros por fe recibimos. Yo también quiero que sepas que aunque esa culpa que aún nadie la ve, pero tú la sientes, déjame decirte que también la gracia y ese perdón tú tienes que sentirlo, tienes que dejarte libre, porque nadie más lo va a hacer por ti. Cristo ya murió. Aunque tú no veas esa paz, tú recíbela por fe. Aunque nadie ve ese peso de culpa, aunque tú lo tienes, recibe esa paz y esa gracia inmensa que tienes en Cristo, porque a veces es así, no vemos la culpa, pero la sentimos. No es como, por ejemplo, es como una voz, no es como, por ejemplo, que estamos en la tele y le bajamos el volumen. No podemos a veces bajarle el volumen a nuestra culpa o a nuestros pensamientos, pero por fe hagámoslo, por fe recibamos ese perdón y liberémonos de esos pensamientos. Amén, mi querido Kenny. Ya estamos llegando al final de este programa, pastor, y ha sido una honra total poder tenerlos. Yo sé que usted tiene una agenda muy copada, sin embargo, bueno, se ha dado el tiempo y creo firmemente que mucha gente está siendo bendecida a través de este tema. Pastor, unas últimas palabras que Dios ponga en su corazón para aquellas personas que tal vez se han sentido atadas con el peso de la culpa. Bueno, quiero decirte algo. Esto me ayudó mucho a mí las veces que me sentía culpable, como comenzamos este programa. Y es que Dios tenía presupuestado tu caída. Dios ya tenía presupuestada tu falla, Dios tenía presupuestado tu error. Dios lo sabe todo y lo conoce todo, pero sin embargo Él sabía. La Biblia dice que
Más Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Qué me hace entender ese pasaje? Que aunque Dios tenía presupuestada mi caída, también tenía presupuestada mi restauración, tu restauración. A Jesús le preguntaron sus discípulos en el Evangelio de San Juan y dijeron lo siguiente: Maestro, ¿quién pecó? Vieron a un muchacho que nació ciego y dijo: ¿quién pecó? ¿O quién tuvo la culpa, en pocas palabras? ¿Sus papás o él? Jesús le dijo: ni los papás pecaron, ni el hijo pecó en el vientre, sino que estas obras son hechas para que Dios sea glorificado. Hay culpas, hay errores, hay fallas, hay caídas que Dios la presupuesta para que un día seas tú de luz y testimonio y seas instrumento de Dios para que restaures a otros que pasaron por tu mismo valle de sombra y de muerte. La diferencia es que tú encontraste a Dios en el camino y otros todavía no. Así que si Dios presupuestó tu caída, también presupuestó tu levantamiento, tu restauración, tu afirmación. Y como le dijo Jesús a Pedro, Satanás ha querido zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Así que ve, y una vez pasada la prueba, confirma a tus hermanos. No sé para quién sea esto, pero te digo de parte del Señor, con lo que te pasó, entiende, deja que Dios te sane, arrepiéntete de aquello, pídele perdón, entiende el proceso, levántate y ve a predicar y a confirmar a tus hermanos a través de lo que te pasó. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Qué hermosa palabra. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Ya llegamos al final de este podcast y bueno, vamos a decir todos juntos. Esto fue Corazón Podcast. Y sobre todo, ámense unos a otros.